Hola, buen día para todos. Mi nombre es Ana Sofía Durango Espinosa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Fundamentos de Salud Pública. El día de hoy voy a hablar sobre lo que ha sido la evolución histórica de la salud pública. Bueno, empecemos por hablar del mercantilismo en Alemania en el siglo XVI, que es la vía social y economía al servicio del Estado. Lo que quiere decir que esto se refiere a que este país elevaba la riqueza interna de él mismo, donde buscaban el Estado defender su comercio contra la producción de otros países. Por lo tanto, en este entonces la población era considerada como una fuerza de trabajo. También la pobreza y la enfermedad consideradas como negativas para la economía y por ende para el Estado. Lo que quiere decir que, como en este entonces, en los países se manejaba el mercantilismo, no se podían dar el lujo de que sus trabajadores, pues como lo dice ahí su fuerza de trabajo, estuvieran bajando sus economías y eso afectaba toda la industria en un estado, todas sus riquezas y todos sus monetarios. También las medidas de salud se implementaron para mantener la fuerza de trabajo. Como lo dije anteriormente, gracias a que el Estado se vio endurecido por este lado, se fueron implementando salud. Por otro lado, también la policía médica generó la formación de médicos cirujanos. También la pobreza en sí misma es la causa de la enfermedad. Peter Frank, 1779. En Inglaterra, en el siglo XVI, la tierra, la industria, el comercio y la población son los medios para conseguir la riqueza, en donde la migración del campo pasa a la ciudad, y la ley Isla Sabelina de los pobres de 1601 obliga a parroquias a hacerse cargo de los enfermos, ancianos, indigentes e inválidos, donde se comienza a entender que esto no basta para el control de la enfermedad y la pobreza, y comienzan los primeros estudios serios del tema. Acá podemos hacer un paréntesis donde ya los países están viendo la necesidad de tomar cartas en el asunto sobre una salud, por lo que se están generando cargos a entidades las cuales no les corresponde este cargo. Por otro lado, una vez que la corona perdió poder en la comunidad, comenzaron a responsabilizarse de todas ellas, en general, por el pueblo. La secularización y la asistencia hospitalaria. En el siglo XVII y en los siglos consiguientes, la asistencia basada en la caridad, organizaciones benéficas laicas, las clases bajas atendidas en hospitales benéficos de manera gratuita en régimen de visita. Las clases medias eran asistidas a domicilio por médicos de familia y los ricos eran atendidos por celebridades médicas en sus consultas privadas por la tarde. Declaración de los Derechos de Francia en 1789 y en definitiva la asistencia sanitaria pasó a ser un deber aceptado de mala gana por el Estado. Las condiciones de vida intrahospitalarias eran pésimas, como el hacinamiento, eran sucios, oscuras y sin higiene. El grupo de personas crean hospitales financiados con donaciones, donde empiezan a haber personas las cuales hacen ver como la necesidad de que haya un estado con salud. A fines del siglo se integran enfermedades como la que dijo Florence Nightingale, que la fisiología y la bacteriología y la anestesia se integran en eso. Los hospitales comenzaron a ser pagados y aparecen dos tipos de pacientes, los de la sala, que por decirlo así son los pobres, y los enfermos privados, que
tienden a ser como más mejor atendidos. Aparece también una tercera vía, que son los seguros voluntarios promovidos por los obreros industriales en Alemania. La consolidación de la sociedad de mercado. A fines del siglo, la revolución industrial permite la aparición del capitalismo. La fábrica sustituye el sistema doméstico y manufacturas. Aparecen claramente las clases sociales, los dueños, obreros y proletarios. El proletario es como un trabajador que no posee sus medios de producción, pero obtiene su salario de venta de un propio trabajo. También el perfil epidemiológico, en donde las enfermedades infecciosas y accidentes de trabajo. También se ve vivienda de baja calidad, hacinamiento, contaminación, saneamiento inadecuado, agua contaminada, desnutrición y entre otras. En el siglo, el principal problema es la pobreza y el sistema se declara incapaz de cubrir todas estas necesidades. Consolidación de la sociedad de mercados en el siglo. La nueva ley de los pobres en 1834, donde reciben ayuda solo los que la necesitan, y la población toma conciencia de los riesgos de la sociedad industrial. Además, Chadwick en 1842 recalca la pobreza, la enfermedad y la viceversa. Por ello había que transformar las causas económicas, sociales y físicas, donde se critica la explotación humana y establecen que todos los proletariados son iguales y que por tanto tienen similares oportunidades. Además, en este siglo aparecen grupos obreros planeando el sufragio universal, soberanía popular e igualdad social. Se comienza también a presionar el Estado para el desarrollo de mejoras en calidad de la vida de la población, la creación del Consejo General de Salud OK, que es el Servicio de Salud británico, la aparición de primeras medidas de higiene y salubridad, donde también se ve la reglamentación de la industria, el cuidado de la infancia y los ancianos, el cuidado de los deficientes mentales e inválidos, y además el cuidado de los pobres, la educación, entre otros, en donde aún se mantenía la relación de médico-paciente de manera directa, libre y contractual. La Ley de Salud Pública, OK, aparecen con poderes a autoridades locales referentes a la salud, higiene y seguridad, vigilancia sanitaria, control de ambiente y las epidemias, la utilización de información en estadísticas para la toma de decisiones, en donde diferentes como J. Frank, Werich y Neyman, entre otros, en 1880, establecen la relación entre las ciencias sociales y la salud de las comunidades, donde se estableció también el seguro obligatorio en Alemania, en agrícolas e industriales. En teoría, el análisis social de la enfermedad no era viable, ya que contradecía toda la forma de vida generada por el capitalismo, como el uso de ciencia positiva ideológica para un bien común. La vida social armónica se explicaba por leyes naturales, el conocimiento en una actividad neutral, objetiva, basada en experiencia, reduciendo la realidad a lo observable. También el análisis de la salud se centraba en lo biológico y en lo físico, y en donde la tecnología y el desarrollo de las ciencias generaban grandes avances de acorde como iban investigando e profundizando cada uno de todos estos temas. La medicina clínica también alcanza a hacer su mayor avance, en donde Pasteur y Koch en 1880 establecen la transmisión contagiosa de enfermedades. Helen y Schoen establecen la relación unicausal. También se ve el parásito y la bacteria o virus, en donde la fijaron como responsable de la enfermedad. También se vio la máquina corporal, que es los desarreglos en una estructura debido a factores externos o internos. También aparece la toxicología y la farmacología. También la medicina, en donde la medicina la enfocan en curar, su rol central y su preocupación
es la enfermedad y la muerte. En 1796, el inglés Edward Jenner hizo la primera inoculación contra la viruela, y James Pines fue el primer inoculado con secreción recogida de una pústula vacuna viruela de vacas en la mano de la lechera que se había infectado durante un ordeño. En donde todos estos avances de salud pública pierden relevancia, ya que para curar la enfermedad solo hace falta un fármaco, era lo que pensaban ellos. El desarrollo de la clínica y la especialización trajo consigo una idea, la cual fueron: el médico no puede desperdiciar sus conocimientos estando todo el día enfermo. El éxito obtenido por el Florence en la guerra de Crimea hace que junto a lo anterior nazca la enfermedad hospitalaria. Además, se deformó la función de los médicos, se aumentó la responsabilidad de los profesionales de la salud y se abandonó la salud no remunerada. Y los servicios de salud pública estaban completamente desvalorizados. También la medicina clínica, en donde se ocupaba de sanar enfermos, en donde lo definían al médico como un único profesional para explicar y cuidar la enfermedad. También los salubristas debían centrarse en el control de riesgos y evitar que el sano enfermese, en donde la salud pública transformó al Estado en la autoridad que explicaba el riesgo y lo que prevenía, exigiendo subordinación al poder del Estado. También durante esta época la formación de científico clínico no existía la enseñanza de la salud pública como tal, donde se fueron implementando roles de la salud pública que eran el sanamiento, inmunización y control de vectores. Entre finales de estos siglos y principios del siglo XXI se confirma el sistema en un mundo convulso. Tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa zarista nace un sistema de salud estatal para atender a millares de hombres en armas, pero también para asegurar la productividad de todos los que se quedaban en casa. En 1929 y tras la Gran Depresión se establecen claramente las limitaciones del capitalismo. A principios del siglo XX se crean en Estados Unidos el Servicio de Salud Pública y hospitales de Marina. Además, en Europa se crean los centros vecinales de salud. También se traslada la atención desde el medio ambiente hacia el individuo, donde se debe tener en cuenta que ya se acomplejó más este sistema de salud. También aparecen nuevas preocupaciones como la salud de la madre, el niño, la salud industrial, la TBC, la tuberculosis, las venéreas enfermedades, las enfermedades mentales y entre otras, a inicios de lo que será el sistema de salud familiar. En los centros vecinales la población tiene voz y voto. Ya en este entonces, para estos grandes avances, eran más los pasos que daban hacia poder llegar a una salud pública. En Estados Unidos en 1935 se crea la Ley de Seguridad Social, en donde se comienzan a pensar en jubilaciones y pensiones. Además, los programas de salud pública nacionales y posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos queda con sistemas de seguros. También los ingleses toman el sistema de Servicio Nacional de Salud, en donde los hospitales pasan al Estado y los servicios médicos de la familia, la atención de indigentes y pobres, y entre otros servicios de salud para la población. En las nuevas crisis vemos que la modernización, la globalización y los nuevos sistemas políticos internacionales generan nuevos perfiles epidemiológicos, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los accidentes, la violencia, el envejecimiento de la población, el resurgimiento de enfermedades, entre otras nuevas enfermedades, donde podemos concluir que todas estas circunstancias generan la imposibilidad de explicar el fenómeno de salud en enfermedad y la atención de manera biologística. Las referencias bibliográficas sobre esta evolución histórica de la salud pública. Muchas gracias.